Buenas noches para todos. Como me presentó el doctor Salgado, muy buenas noches. Voy a compartir esta temática en esta oportunidad. Para hablar un poco de terapia de reemplazo renal, hablemos de la historia. Desde 1912 en adelante, Abel, Rowntree y Turner fueron los primeros que desarrollaron un sistema de diálisis en animales que usaban tubos de colodión y anticoagulación con irudina. Sin embargo, Nichols fue el único que replicó ese experimento sin modificaciones significativas. Para el 1928, Haas había aplicado esa diálisis en humanos utilizando colodión e irudina, pero que eran anticoagulantes derivados de las sanguijuelas, pero lograron solamente eliminar 2 gramos de urea en casi 24 horas de terapia, que era casi insignificativo. En 1938, Talinger, utilizando tubos de celofán y heparina, lo intentó, pero realmente no logró un dispositivo que funcionara adecuadamente. No fue hasta 1945 donde Wilhelm Kolb fue el primero que desarrolló el riñón tambor giratorio, el primer dispositivo funcionante significativo, lo hizo con celofán, logrando en la primera paciente un tratamiento exitoso de una diálisis de forma aguda. La paciente tenía 29 años, había debutado con edema, con papiledema, con hiperazodemia, asociada a una nefritis crónica con uremia. Eso era un tambor giratorio, tenía un circuito que a medida que giraba la sangre iba de izquierda a derecha y pasaba con una membrana semipermeable al lado del líquido dializador que tenía glucosa y cloruro de sodio. Para el 1952, durante la Guerra de Corea, se empezó a utilizar mucho estas técnicas, principalmente en insuficiencia renal postraumática, logró salvar muchas vidas. En 1960, Beldin Skripner crea la primera derivación externa para esa diálisis de forma crónica, y para el 66, lo que son Brescia y Chimino desarrollaron la fístula arteriovenosa por primera vez, teniendo un acceso ya seguro para esa diálisis. Para el 60, Clyde Shields fue el primer paciente en recibir una diálisis crónica típica, ¿cierto?, de larga duración, con esa derivación que fue creada en el 60. ¿Cómo vamos hasta el momento? Para 1960, en el presente, las membranas son ya de polisulfona, son membranas semisintéticas que mejoran la filtración y reducen las complicaciones. Hay un monitoreo automatizado de estas máquinas, gestionan de forma adecuada la ultrafiltración y obviamente eso optimiza la seguridad y el tratamiento. ¿Por qué es importante este tema? Lo primero es que los pacientes con algún grado de enfermedad renal tienen hasta 6 veces más riesgo de visitar el servicio de urgencias. ¿Cómo vamos con la epidemiología? Hasta el 2020, casi 900.000 personas eran diagnosticadas con enfermedad renal crónica en nuestro país, según la cuenta de alto costo, con un porcentaje de casi el 5% en estadio 5, una prevalencia del 2.7 con una incidencia de 1.1 por 1 millón de habitantes. A nivel global, más o menos el 10 al 11% de la población padece algún grado de enfermedad renal crónica, y en América Latina la prevalencia ajustada realmente ha incrementado si lo comparamos con 2019 comparado pues con 2010. En el 2019 casi 90.000 personas iniciaron su terapia de reemplazo renal, ¿sí?, con una incidencia que fue en aumento. Y ya hablando de lesión renal aguda, que va a afectar casi el 10 al 30% de los pacientes hospitalizados, siendo muy frecuente en la UCI, casi el 60%, el 50 al 60% en UCI. De esos pacientes que hacen lesión renal aguda, del 5 al 10% van a requerir o van a necesitar terapia de reemplazo renal durante su estancia hospitalaria, y en la UCI casi un 40%. Si ustedes ven las gráficas, realmente la incidencia de utilización de hemodiálisis viene en ascenso, y en Colombia nuestro método de terapia es mucho más frecuente, es la hemodiálisis, seguida obviamente de la diálisis peritoneal, y realmente es muy poco las personas que tienen trasplante como una terapia de reemplazo. Pues bueno, realmente sí, un trasplante renal, que sería autónomo. La terapia. ¿Cuál es la herramienta realmente más efectiva para el diagnóstico de insuficiencia renal aguda? Yo hago unas preguntas para ir desarrollando a lo largo de la exposición, y que me parece muy importante para ir abordando los temas que son prudentes en nuestra especialidad. Otra que vamos a intentar responder es en qué casos está indicada esa terapia de reemplazo realmente urgente, ¿sí? Vamos a hablar si en insuficiencia renal aguda, en qué escenarios, y en la crónica descompensada en cuáles. ¿Qué tipos de terapia de reemplazo existen? Si es que la hemodiálisis es la única, y o existe un momento óptimo para iniciar esa terapia, es seguro postergar el inicio de esa terapia de reemplazo, y lo otro es cuáles son los criterios actuales para considerar realmente una urgencia dialítica. Vamos a empezar a clasificar la lesión renal, y es importante porque ahí tenemos que definir, ¿sí?, en estos escenarios qué pacientes van a necesitar o no luego en su evolución y en su manejo una posible diálisis, tanto en el contexto de enfermedad renal crónica
principalmente ragudizada, como en la lesión renal aguda que nos implica y que nos llega muy frecuentemente al servicio de urgencias. ¿Qué nos dice CADIGO? Es un síndrome clínico, se caracteriza ¿por qué? Porque es disminución súbita y potencialmente reversible de esa función renal. Y esos son los valores que ellos dan para el diagnóstico, ¿sí? Que prácticamente es la clasificación CADIGO 1. Aumento rápidamente de esa creatinina sérica en más de 0.3 en menos de 48 horas o 1.5 veces la basal en menos de 7 días y hubo una reducción del gasto urinario en oliguria que es de menos 0.5 cc por kilo hora durante por lo menos más de 6 horas. Acá hay un problema grande que es que necesitamos en ese escenario de 1.5 es el valor basal, la creatinina basal. Y a veces es muy difícil poder saber si estamos frente a una lesión renal verdaderamente aguda, una subaguda o una enfermedad renal crónica reagudizada o una enfermedad renal crónica con una creatinina que esté elevada. Los europeos dicen, coja la creatinina inicial como la basal. Los americanos dicen, no, consigas una creatinina basal anterior que esté normal. En la clasificación de la insuficiencia renal aguda, ustedes van a ver varias cosas. Cómo nacieron realmente esa clasificación. Primero nació Rifle en el 2004, que tenía una sensibilidad muy mala, pero tenía 3 estadios con 2 desencadenantes, que era pérdida prolongada y pérdida irreversible. ¿Qué pasó con la clasificación de Rifle? Lo que pasa es que sobreestimaba esa lesión renal cuando no se conocía la creatinina basal, tenía una muy baja sensibilidad de esa creatinina en pacientes con enfermedad renal crónica, y definirla por un aumento fijo en porcentual era muy difícil, ¿sí? Porque tomaba mucho más tiempo en la enfermedad renal por la cinemática de esa evolución de la creatinina. Para el 2007 intentaron mejorar y nació AKI, ¿sí? Que ya nos da un valor de 0.3 miligramos sobre decilitros por encima, que lo adopta también CADIGO, pero es importante porque esto mejoró la sensibilidad y nos dijo, vea, por debajo de 0.3 hay unos cambios que son esperables por la dieta y la hidratación de los pacientes renales. Mejoró la sensibilidad, pero bajó un poco la especificidad, aunque en algunos reportes o estudios puede que suba un poco también. Y por último, para el 2012 nació CADIGO, que es la que actualmente utilizamos, y que tiene ciertas ventajas. Lo primero es que ya nos da la definición por creatinina sérica, por la elevación de la basal, o más de 0.3, en CADIGO de 2 a 2.9 la basal, y en CADIGO 3 dice por encima de 3 veces la basal o aumento ya por encima de 4 o que necesite terapia de reemplazo, y nos da unos valores estandarizados con el gasto urinario según la diuresis, que tiene concordancia y correlación obviamente con la mortalidad y la necesidad de terapia de reemplazo. Se estima que para CADIGO 1, una mortalidad que va entre el 10 al 15%, que pocas personas en ese estadio van a requerir una terapia de reemplazo. Para estadio 2 más o menos sube al 20 al 30 y aproximadamente entre el 10 y el 15% van a requerir esa terapia de reemplazo. Pero miren que el estadio 3, o CADIGO 3, la mortalidad asciende casi al 50%, con una necesidad de casi también del 30 al 50%. Pero ¿cómo sé que es una lesión renal aguda y no una enfermedad renal crónica reagudizada? Para eso, miremos la clínica, que es importante, y los paraclínicos. Generalmente la lesión renal aguda es de un inicio rápido y hay que definirla si es prerrenal, renal o postrenal. Y la enfermedad renal crónica viene con una nefrosenescencia, una nefroesclerosis y tiene asociado a patologías que dañan el riñón, una diabetes, una hipertensión. Hay marcadores que se han utilizado, hablaremos un momentico de la paratormona, pero también algo importante es que la ecografía ya tiene patrones estandarizados y validados que nos hablan de enfermedad renal crónica y de que un riñón esté normalito. Podemos guiarnos de otras pruebas, pero en urgencia, ¿qué realmente hacemos? Vea, diagnostique con los criterios que acabamos de hablar la enfermedad renal, la lesión renal aguda. Mire la historia clínica, haga los paraclínicos para poder determinar la etiología, suspenda los nefrotóxicos y ajuste el manejo, ¿sí? Y determine la causa, si es prerrenal, si requiere líquidos, póngale líquidos, si requiere diuréticos, póngale el diurético si está congestionado y maneje la enfermedad prerrenal. Si es una nefropatía, o sea, una renal típica, apóyese de medicina interna y nefrología para mirar cuál es la causa y poderla tratar. Y si es nefropatía postrenal, hagan una imagen para diferenciar si es un tumor, si es una estenosis vesical, ureteral, o si es una hiperplasia prostática benigna, o qué está obstruyendo y esa causando esa lesión postrenal. Trate esa causa subyacente, vigile siempre el volumen, el estado ácido base y las concentraciones de esos electrolitos. Si mejora bien y si no, ya por último usted va a considerar el inicio de la terapia de reemplazo renal. Hay marcadores que se han asociado en enfermedad renal crónica, sí. Acá tenemos la paratormona. En este estudio hay varios marcadores que encontró realmente que fue significativamente mayores y estadísticamente significativo todos los marcadores que los señalé con una P pues estadísticamente significativo, perdón, en cuanto a que se presentaba con un punto de corte que era por encima
generalmente con un intervalo de confianza entre 430 a 280 picogramos, pero sí asociada a la enfermedad renal crónica. Nos decía, por encima de 130 mostró una sensibilidad buena, con especificidad buena para decir que el paciente tiene una enfermedad renal crónica. El fósforo más alto, la hemoglobina más baja y el calcio más bajo también se asoció con enfermedad renal crónica. Y por último, la ecografía, súper importante, generalmente nos permite evaluar la estructura morfológica del riñón, y generalmente un riñón pequeño con una hipogenicidad más pérdida de esa relación corticomedular era altamente específico para decir que un paciente tenía enfermedad renal crónica, mientras que un riñón normal de tamaño sin diferenciación de la relación corticomedular que estaba conservada y una hipogenicidad normal, generalmente era un paciente que no tenía enfermedad renal crónica y que tenía una lesión renal aguda en el contexto de deterioro de su función. También nos ayuda a mirar posibles causas como la hidronefrosis, ¿cierto? O un riñón poliquístico, una causa extra o intrarrenal que pueda ser el origen de esa etiología. Pero ¿qué importancia tiene determinar la insuficiencia renal si es una exacerbación de una condición crónica o si es el primer episodio? Y resulta acontece que viene este estudio y nos dice, aunque es un reporte, un estudio de casos y controles anidado, nos dice, vea, los pacientes que tienen disminución de tasa de filtración glomerular tienen mayor riesgo de desarrollar una lesión renal pues y de requerir una terapia de reemplazo renal. El riesgo es mucho mayor. Y a la hora de evaluar los pacientes diabéticos y no diabéticos, los que se encontraban con tasas de 45 y 59 y de 30 y 44, pues presentaban un riesgo significativamente mayor. Ahora, la proteinuria, ¿sí? En esos pacientes, independientemente de la disminución de la tasa, tuvieron un riesgo de 2 a 3 veces mayor de la lesión renal aguda, o sea, o una lesión renal aguda asociada, ¿sí?, a la enfermedad renal crónica propia que ya tiene el paciente. Este otro estudio también quería evaluar lo mismo. Prácticamente fue una caracterización de una muestra de una base de datos estadounidense en pacientes que tenían enfermedad renal crónica terminal y los que no tenían terminal, y miraron factores de riesgo para necesidad de terapia de reemplazo. El primero, que sea hombre. Las personas negras, ahí hay una discusión en cuanto a la equidad y el acceso a los servicios sanitarios, pero lo importante es que el 80% de sus pacientes que eran hipertensos terminaron necesitando la terapia de reemplazo, y el 95% de sus pacientes que requirieron terapia de reemplazo tenían enfermedad renal previa, estadio 3 o más. O sea que podemos decir, si el paciente tiene una enfermedad renal crónica, ya es un factor muy grande para que si desarrolla una lesión renal o se reagudiza su enfermedad renal crónica, vaya a requerir diálisis. Pero no todo es diálisis ni terapia de reemplazo, y eso es importante tenerlo claro. Ustedes, antes de indicar una terapia de reemplazo, tenemos que manejar el paciente y de forma íntegra. Esta gráfica en la derecha es muy bacana porque nos dice, vea, usted puede tener una lesión renal o una injuria renal aguda, que es la parte de abajo, ¿cierto? Pero usted puede tener una paciente que no tenga lesión o ni injuria renal, un paciente que tiene disfunción más no lesión, que tenga disminución de la tasa, pero no una lesión estructural, o ya con daños y biomarcadores positivos. Tiene riesgo y estrés y disminución de la tasa o de injuria como tal, y usted tiene que mitigar esos factores interviniendo en el manejo multimodal y disminuyendo esos factores de riesgo para la progresión de esa enfermedad. Quizás los líquidos son muy importantes, y esta gráfica nos dice, vean, usted tiene que tratar de optimizar el estado y el fluido y el balance con la buena perfusión del riñón en este contexto. Si usted tiene un paciente con lesión renal aguda, lo que tiene que hacer es tratarlo, tratar la causa, ¿cierto? Ajustar los medicamentos, y ya en la última instancia, apóyese en la terapia de reemplazo, siempre teniendo en cuenta que los pacientes con una estructura cardíaca alterada, enfermedad cardíaca de base, tienen mayor riesgo de síndrome cardiorrenal, y obviamente tiene un espectro más bajo del poder tolerar un volumen, más riesgo de deshidratación y genere la afectación propia, y más riesgo de sobrehidratación. Manejar muy cuidadosamente el volumen. Esto solamente para hablar y decir que los cristaloides balanceados se han discutido mucho, porque el SALD y el SMART, que ya lo hemos revisado, nos decían que en el MAKE, que fue el desenlace combinado, sí hubo una diferencia estadísticamente significativa, pero a la hora de separarlos, no. Pero yo quería decirles, aunque algo importante, el bicarbonato fue más bajo en el grupo de salina y el cloro más alto, cuando yo me iba a la mortalidad en el SMART, ¿cierto? Al grupo que estaba haciendo terapia de reemplazo renal sí fue estadísticamente significativo. O sea, solo por el marcador de mortalidad les iba peor si utilizaban sodio, pues solución salina. Y en el SALT también, ¿sí? Una enfermedad ya previamente establecida les iba peor. Entonces, ¿qué dicen? Manejen esos pacientes con falla renal ya crónica, idealmente con balanceados, que aunque en el conglomerado no hubo una diferencia en un único desenlace, en el triple sí, en los que tienen el subgrupo de enfermedad renal crónica sí lo hubo.
Para ya empezar lo de la terapia de reemplazo, antes de acabar esta parte, nunca se nos olviden a ustedes, corrija primero la hipovolemia, corrija la hipotensión, evite y retire esos nefrotóxicos, evite esa hiperglicemia y maneje las complicaciones específicas con unas metas para perfundir bien esos órganos y un buen gasto cardíaco. Y ya por último, apóyese si es necesario de la terapia de soporte renal. Pero ¿cuál es el momento ideal para iniciar la terapia de reemplazo renal? Y resulta que llegamos a este estudio. Esta es una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados de un metaanálisis que quería evaluar eso. Y es un tema muy discutido si la empiezo de forma rápida o no la empiezo de forma rápida. Entonces, generalmente de forma temprana es a las primeras 12 horas, mientras diferida, que podía durar de 48 a 72 horas de iniciar la diálisis, pero algo importante es que si tenía indicación clínica obligatoria, sí lo hacían. Entonces, si un paciente tiene lo que vamos a discutir más adelante, que es el IOU, pero tenía hipercalemia severa, cirrosis metabólica severa, edema pulmonar refractario con uremia sintomática y todo refractario al manejo, ahí sí, obviamente se le daba la diálisis. En los otros escenarios esperaban en un subgrupo, porque individualizaron en los diferentes estudios que lograron coger, que tenían esos dos subgrupos individualizados. ¿Y qué encontraron? Miren la gráfica Kaplan-Meier y la de abajo, y pues obviamente en los desenlaces. No hubo diferencia significativa ni en la mortalidad 28 días entre esos grupos, ni la incidencia de eventos adversos, que tampoco difirió, ni los días libres de terapia de reemplazo renal y la mortalidad, y 42 de esos pacientes en ese grupo diferido no requirieron terapia de reemplazo renal. O sea, casi la mitad que esperaron al final recuperaron la tasa y no requirieron diálisis. No encontraron diferencia en este metaanálisis. Otro estudio importante fue el STAR-AKI, que quería evaluar prácticamente lo mismo. Sí, fue un ensayo clínico multinacional aleatorizado y controlado, abierto, y que encontró que no hubo diferencia significativa en la mortalidad entre ambos grupos. Y quizás un dato importante fue que había mayor dependencia de esa terapia de reemplazo en el grupo que fue acelerado. O sea, el que empezaba rápidamente la diálisis se pegaba más a la diálisis, tenían peores desenlaces, unos eventos adversos más frecuentes y no hubo diferencia en duración de hospitalización ni en mortalidad. Lo que nos dice, ¿será que esperar? ¿A cuánto? ¿Les va mejor si esperan y si no tiene indicación absoluta? Este es el resumen de la evidencia hasta este momento que hay. En el EIN, que fue el estudio inicial, donde era la evidencia a favor de iniciar rápido, donde decían, vea, si les va mejor, disminuye mortalidad, pero aumento complicaciones. Pero ya después el AKIKI dijo, no, es que estrategias diferidas evita que usted dialice a pacientes innecesariamente, y obviamente sin aumentar la mortalidad en ambos grupos. Espere, el IALIU prácticamente dijo lo mismo, no hubo diferencia de mortalidad, pero en el inicio temprano incrementó complicaciones, el estar aquí, que ya lo dijimos, que esa estrategia diferida evitó esa innecesariedad de la terapia de reemplazo, y todo iba hasta que, bueno, esperemos, quizás no hay una evidencia clara de no poder esperar, pero el AKIKI 2 que salió en el 2021 nos dicen, la estrategia más diferida redujo el inicio de esa terapia de reemplazo en un 21%, que eso es bueno, pero aumentó la mortalidad a 60 días. Entonces, coja con pinzas la evidencia, porque quizás esperar está mal. Sin embargo, hasta el momento, en esa revisión que recoge el conglomerado de literatura que hay, no se recomienda un inicio de terapia de reemplazo renal de forma temprana en urgencias en pacientes que no tengan antecedente de falla renal terminal previa y que no estén en emergencia dialítica, o sea, con criterios ya de emergencia típicos. ¿Qué tipos de terapia de reemplazo existen? Resulta que acontece que cuando ustedes se ponen a ver, no todo es hemodiálisis. Hay diferentes tipos de terapia de reemplazo. ¿Y cómo lo podemos aprender más fácil? Ese es un texto del que aman los toxicólogos, donde nos hablan de la extracción de xenobióticos. ¿Por qué? Porque es que una hemodiálisis es un método que usted extrae sustancias. Y como ustedes ven acá, lo que estamos extrayendo es urea, creatinina, aminoácidos, sodio, potasio, lo que realmente haría el riñón. Cuando me pongo a ver, hay terapias que extraen de forma intracorpórea, pues favoreciendo la eliminación del cuerpo, reduciendo la absorción, pero vamos a mirar las formas extracorpóreas donde tenemos la hemodiálisis, la hemofiltración, podría juntarse con hemodiafiltración y la hemoperfusión, cada una caracterizada por algo. La hemodiálisis va a sacar cosas muy pequeñas y que tengan bajo en proteínas, como la urea, creatinina, aminoácidos, como les dije. La hemofiltración, quizás partículas más grandes, hasta 40.000 Dalton, y también que tengan bajo en proteínas, mientras que la hemoperfusión es otra forma que ya les voy a explicar, que puede correr un poco más de tamaño y casi que un poco más de una proteínas. Pero como pueden ver, generalmente una diálisis puede ser intermitente, que generalmente solo es hemodiálisis, que es la que habitualmente hacen las unidades renales, que lo conectan por 4 o 6 horas, o puede ser una continua, que puede ser una hemodiálisis continua veno-venosa, ¿cierto? Puede ser una hemodiafiltración, o una hemoperfusión, o una hemodiafiltración, ¿sí? Que es la combinación
de diálisis y filtración. Para que entiendan rápidamente, la hemodiálisis y también la diálisis peritoneal utilizan difusión, que ya lo voy a explicar, la hemofiltración, la convección, la hemoperfusión, la absorción y la plasmaféresis, la centrifugación, perdón, y la separación. ¿Qué pasa con esto? Ya, grábense que cada una de esas técnicas va a coger un grupo de partículas que pesen tanto. Hemodiálisis casi hasta 10.000 Dalton, hemoperfusión hasta 10.000 Dalton, un poquito más, hemofiltración un poco más hasta 40.000. Hay otros dispositivos que utilizan albúmina como el MARS y el SPAT para lograr partículas más pesadas y más alta unión a proteínas, incluso el Prometheus a 200.000 Dalton, y ya la plasmaféresis, que es el gol estándar para el tamaño, realmente se lleva todo hasta 1.000.000 de Daltons. Y esa es una gráfica que resume estas terapias. De forma muy didáctica, vemos, tiene un catéter femoral, acá pasa la sangre y voy a hacer lo que es la hemodiálisis. Hay un líquido dializante y acá hay una membrana semipermeable. Lo que pasa es que de forma de difusión, sin yo meter presión, sino que por gradiente de difusión entre un espacio que no tiene sustancia y un espacio que tiene sustancia, pasan estas sustancias que sean los tóxicos, los xenobióticos o las sustancias que quiero dializar, ¿cierto? Ahora, eso es difusión hemodiálisis. ¿Qué pasa en la convección que es típica de la hemofiltración? Entonces, esta hemofiltración lo que ocurre es que hacemos prácticamente lo mismo, pero no hay un líquido dializante típico, sino que lo que hace es un flujo a presión sin difusión que lleva agua y arrastra las sustancias como tal hacia el líquido y hacia los dos extremos. Entonces yo tengo que reponer lo que estoy perdiendo en esa hemofiltración. Y terapias combinadas. Entonces yo primero lo dializo con hemodiálisis y en otro segundo paso hago la hemofiltración. Entonces difusión y convección se llama hemodiafiltración. Y por último la hemoperfusión, utilizas un cartucho. Los cartuchos son de celulosa. También utilizan carbón activados. Hay cartuchos que se han implementado para poder barrer citoquinas, ¿sí? Y esos cartuchos, como el Citosol y el Oxiris, pues todavía faltan estudios para validarlos, pero nos sirven para esas tormentas de citoquinas, barrer esas citoquinas. Lo que pasa es que aunque nos ayudan a sacar esas partículas que están unidas a las proteínas, se pueden tapar y pues tocará cambiarlos, son muy costosos y no son tan disponibles. Hay ciertas limitaciones, hemodiálisis intermitente tiene mayor riesgo de hipotensión y fluctuación osmótica, por lo cual, porque es rápida, 4 horas, 3 horas, y eso saca rápido volumen y eso afecta rápidamente la osmolaridad. Entonces, principalmente se dejan las terapias continuas para pacientes que estén inestables, que tengan edema cerebral o que tengan hepatopatías, encefalopatía hepática, perdón, donde la osmolaridad no tenga que tener esas fluctuaciones y sea más fisiológica. La hemofiltración, como les dije, en pacientes inestables, y ya la hemodiafiltración tiene beneficios de las dos y la hemoperfusión en condiciones particulares. Esta gráfica es importante porque ustedes pueden ver el peso molecular del BUN-URI y la creatinina y miren cómo me coge y me engloba si tengo un bajo unión a proteínas y con menor peso, la hemodiafiltración y hemofiltración, y ya la hemoperfusión me coge más unión a proteínas y más peso, y ya el recambio plasmático, pues más peso y más unión a proteínas. Eso es importante porque estas dos técnicas, tanto la hemodiálisis y la hemofiltración, me permiten corregir la uremia, el estado ácido-base del paciente y los desórdenes electrolíticos. Mientras que la hemoperfusión, pues se puede saturar el cartucho y nos sirve para extraer esas o xenobióticos altamente unidos a proteínas o partículas, pues citoquinas y otras condiciones que puedan extraer el cartucho. Y otras terapias que vienen acá y con indicaciones típicas como tal. Y las limitaciones, lo primero es que la hemodiálisis intermitente típica no es tan buena en pacientes inestables porque no inestabiliza más, pero recuerden que también hay hemodiálisis venovenosa continua y hemofiltración y hemoperfusión continua. Y lo otro es que las otras terapias son limitantes, casi no, pues son difíciles de conseguir. La terapia continua requiere estar anticoagulada y eso obviamente afecta mucho porque pues si un paciente aumenta el riesgo de sangrado, se está utilizando la terapia citratada en el que no tengo que anticoagular al paciente, sino que el circuito tiene el citrato, pero eso quiere el calcio, entonces le puede bajar el calcio al paciente y lo que hago realmente es en ese contexto reponerlo. Tiene sus indicaciones y sus limitaciones. ¿Y en qué casos voy a iniciar realmente esa terapia de reemplazo renal? O sea, esos criterios de urgencia dialítica. ¿Qué es la urgencia dialítica? Es la necesidad de iniciar esa terapia de reemplazo en las próximas horas porque si yo no la inicio, el paciente se puede morir por una causa que puedo corregir por la diálisis o el medio de terapia de reemplazo, ¿cierto? Principalmente la lesión renal aguda progresiva que está en estadio cáddico 3, que no responde al tratamiento médico, ¿cierto? La enfermedad renal crónica estadio 5, sin manejo ni preparación previa a diálisis, o sea que él debuta, esa enfermedad renal crónica estadio 5 debuta con una urgencia dialítica por su progresión típica de la enfermedad, pacientes con esa terapia de reemplazo crónica que la abandonaron y vuelven y recaen con urgencia,
y intoxicados con cinemáticos que sean potencialmente dializables o pues extraídos por cualquier método de extracción de cuerpo con esas terapias de reemplazo. Pero incluso si se administra la terapia de reemplazo, y eso quiero que quede muy claro, la mortalidad asociada a una urgencia dialítica, dependiendo de la condición y el reporte, es alta, casi hasta el 20% de pacientes hospitalizados y casi hasta un 50% en pacientes en la unidad de cuidados intensivos. La mnemotecnia A I O U, acidosis, electrolitos, ingesta de tóxicos, sobrecarga de volumen y uremia, nos da como las indicaciones más utilizadas para poder indicar, pero ya las veremos una por una. ¿Qué nos dice CADIGO? Nos dice, vea, empiece la diálisis a un paciente que tenga enfermedad renal crónica, estadio 5 y tenga acidosis. Generalmente la empiezan por debajo de 10 a 5 la tasa de filtración. Y los pacientes con lesión renal aguda secundaria causa corregible con acidosis, anuria y que no responden a las medidas que instauré como tal. Antes de usted iniciar la terapia, tenga en cuenta que estas indicaciones se tiene que optimizar el manejo. No es que tiene un potasio en 7.8 con cambio de electrocardiográfico de una llama al nefrólogo, no. O sea, usted tiene que tratar la causa, ¿sí? Como médico de urgencias, como emergenciólogo, trate esa causa subyacente. Maneje la azotemia, maneje la hiponatremia, maneje la hipercalemia, póngale el beta-2 agonista, la solución polarizante, el conato si tiene cambios electrocardiográficos, la furosemida, y ya utilice, por ejemplo, lo Lokelma. Trate la causa, ¿sí? Trate la hiperfosfatemia, trate la hipercalcemia, la hiperuricemia, la acidosis metabólica y la sobrecarga de volumen. Ya si es refractaria al tratamiento, ya tendría esa indicación de utilizar la terapia de reemplazo renal. Algo importante es que hemos tenido una gran problemática con el bicarbonato. Y en algunos estudios, tiene algunas indicaciones particulares, ¿cierto? Pero sí o sí pongo bicarbonato y me pregunto, en un paciente con acidosis, una de las indicaciones para terapia de reemplazo es que usted haya manejado esa acidosis. ¿Será que sí está bien yo poner bicarbonato en un paciente? Ese estudio muy utilizado, el BICAR-IQ, nos habla sobre eso. Ellos querían saber cómo les iba a esos pacientes críticos que tenían acidemia metabólica severa y que les ponían bicarbonato. ¿Qué pasaba con esos pacientes? En forma conglomerado, realmente no hubo diferencia estéticamente significativa, pero en los pacientes que tenían en ese subgrupo de lesión renal aguda, AKIN 2 y AKIN 3, en ese momento clasificado como AKI, sí hubo una diferencia estadísticamente significativa en ponerles bicarbonato. Y en los de terapia de reemplazo renal que se les puso bicarbonato también. Entonces, ¿qué nos dicen? Vea, el bicarbonato sódico, pues de sodio, no mejoró los desenlaces combinados, pero en la corte global, pero en ese subgrupo disminuyó la progresión a terapia, o la necesidad de terapia de reemplazo, ¿cierto? Y el desenlace combinado, que era la mortalidad y la necesidad de terapia de reemplazo renal. Entonces, en ese subgrupo con lesión renal aguda, CADIGO 2 y CADIGO 3, sí tiene indicación como tal de poner el bicarbonato de sodio. Esto es la gráfica de Kaplan-Meier, vean el grupo conglomerado, que no hubo una diferencia estadísticamente significativa, y cuando yo solo separo el grupo con enfermedad renal aguda, lesión renal aguda, perdón, 2 y 3, caigo 2 y 3, sí hubo una diferencia estadísticamente significativa en poner y no poner bicarbonato. Y aquí está el subgrupo. Entonces, ¿con qué nos quedamos con esas indicaciones de terapia de reemplazo y consideraciones? Lo primero es que, listo, una azoemia, un BOO por encima de 100, una hora por encima de 200, que se acompañe con síntomas de complicaciones urémicos, una encefalopatía urémica, una pericarditis urémica, un sangrado. Y recordemos que el sangrado en el paciente renal con una vasodemia, perdón, que tenga esa urea volada, principalmente sea porque las plaquetas pierden esa adhesión plaquetarias, pierden esa capacidad, y la prueba que nos va a dar alterar sería tiempo de sangría. La hipercalemia, ¿sí? Con cambios electrocardiográficos refractarios al manejo, la hipermagnesemia, la hipercalcemia, la acidosis, la oliguria y el sobrecarga de volumen, y todo eso que sea refractario de los manejos que ya hicimos como tal. Y obviamente qué sustancias puede dializar, qué xenobióticos, qué toxinas o medicamentos pueden dializar si hay sobredosis. Entonces, entiendan que hay una emergencia dialítica, que acabamos de hablar, pero hay otras indicaciones que pueden dar tiempo. Sí, yo tengo una sobrecarga hídrica, pero no hay compromiso pulmonar, una uremia crítica, pero está sintomático el paciente, la acidosis, pero pues no está tan grave el paciente, no está taquimnéico, no está hipotenso, no está, y no ha iniciado manejo, o la acidosis y la hiperpotasemia que responde parcialmente al manejo que yo le doy, puedo esperar un poco para poder yo iniciar esa terapia de reemplazo renal. ¿Qué pasa en intoxicados? Y ese es otro grupo importantísimo nosotros como emergenciólogos y urgenciólogos. Entonces resulta que acontece que llega este grupo, que es el grupo EXTRIP, es un conglomerado de personas, ¿sí? Una asociación de diferentes
representantes de otras asociaciones toxicológicas americanas, europeas, chinas, canadienses, incluso de Oceanía, con representación de Australia y Nueva Zelanda, y esos son como los más duros de esta temática. Ellos que cogen la evidencia que hay, que a veces es limitada, y hacen guías para cada medicamento, si se puede dializar, si no se puede dializar, en qué condición o no. ¿Qué dicen? Vea, que el medicamento o la toxina, el xenobiótico que se intoxique el paciente, cause mortalidad, o sea, que sea que genera mucha mortalidad y morbilidad. Lo otro es que no haya antídoto. Lo otro es que haya otra técnica que lo pueda extraer. Si yo puedo, con carbono activado, pues y con eso lo puedo manejar, o tengo una medida que no es un antídoto, pero lo puedo eliminar sin utilizar un método extracorpóreo, pues no requeriría el método extracorpóreo. Lo otro importante es que, y eso es importantísimo, que tenga un bajo volumen de distribución y que tenga un bajo clearance. ¿Por qué? Porque si yo tengo un volumen de distribución alto, el medicamento se me va por fuera de la sangre, se me acumula, por ejemplo, el tejido adiposo y no lo va a poder extraer porque no está en la sangre. Y si el riñón lo elimina por sí solo, muy bien, entonces ¿para qué lo va a extraer si el riñón lo está eliminando? Entonces esas son como consideraciones particulares. Lo otro es también una proteínas que habíamos hablado, que dependiendo de esa unión puedo escoger un método como tal. Esos son medicamentos con sus indicaciones iniciales de manejo y sus consideraciones, ¿sí? Que nos da, digamos, las guías strict, pero quizás los más, o más simplificado traje esta tablita de la sociedad, de la guía toxicológica española, ¿cierto? Y nos dicen, vea, hemodiálisis, los que más se han podido dializar en la práctica clínica son el litio, el etilenglicol y el metanol. Recuerden que la intoxicación por metanol y etilenglicol utilizamos etanol, ¿cierto? Y también fomepizol, que sería el antídoto que bloquea la alcohol deshidrogenasa. Pero algo importante es que si yo lo voy a dializar, pues tengo que ajustar la infusión de estos antídotos porque también se dializan. Entonces tengan en cuenta que puedo dializar el veneno, pero también puedo estar dializando el antídoto. Otros indicados en plasmaféresis, otros en hemoperfusión y otros en sanguinotransfusión. ¿Listo? Y esta gráfica es súper bacana porque con ello puedo sacar todo, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito saber para saber si lo puedo extraer por métodos extracorpóreos? Lo primero, ¿realmente es tóxico el xenobiótico? ¿Realmente me mata al paciente? No, entonces, pues, ¿para qué voy a arriesgarme a hacer una extracción extracorpórea cuando, pues, no representa un peligro a mi paciente? Listo. No, es que es muy tóxico y pues, jode mucho a mi paciente, lo pone en riesgo. Entonces yo me hago la pregunta, ¿hay otros métodos que puedo utilizar para eliminar este xenobiótico y no tener que utilizar métodos extracorpóreos? Descontaminación gástrica, entre otros. Ahí uno puede utilizar antídotos, ¿cierto? Terapia de soporte, alcalinización o acidificación de la orina, que no tenga que utilizar un método extracorpóreo. Si no, entonces ya miro el volumen de distribución y el clearance. Si el clearance es alto y el volumen también, pues no va a salir por el método extracorpóreo. Si es bajo, pues podría ser beneficiario. Y ahora yo me pongo a ver riesgo-beneficio. No, es que cumple todas las características, pero pues generalmente hay mayor riesgo si yo lo dializo, bueno, si yo utilizo esas terapias extracorpóreas, o si realmente el riesgo es mucho menor que el beneficio supera ese riesgo, yo lo voy a hacer. Entonces, ya con esto puedo definir con la unión a proteínas de esa sustancia, si yo utilizo una plasmaféresis, si utilizo una hemoperfusión o ya menor 80, pues con el peso ya luego molecular digo, no, es que le voy a hacer una hemodiálisis intermitente, que es muy importante y quizás es una herramienta grande en intoxicados porque es muy rápido la extracción de ese xenobiótico. Y en hipercalemia, por ejemplo, se depura muy rápidamente el potasio por ese mecanismo intermitente o sea, que dura poco tiempo, pero me saca mucho volumen. La hemofiltración con el peso molecular como tal y las terapias combinadas y la terapia de intercambio plasmático o recambio. Cuando lo suspendo, cuando haya mejoría clínica, cuando haya mejoría de parámetros de laboratorio y concentraciones de xenobiótico por debajo del nivel de toxicidad, por ejemplo, para metanol, que esté por debajo de 20 miligramos sobre decilitro, ¿cierto? Ahí, pues, uno podría empezar a pensar en parar como tal. Pero entiendan que en la gran mayoría de los casos de las intoxicaciones no se va a requerir terapia de eliminación extracorpórea. ¿Por qué? Porque la mayoría de venenos que las personas se meten pues, por error o por intento autolítico, generalmente tienen o antídotos o no son eliminados por estas técnicas extracorpóreas de forma eficaz. Y ahora algo importante es como el resumen de Strip y nos dice, vea, estos son realmente los fármacos que tienen buena evidencia, los que probablemente puedan servir, aunque en esta condición, por ejemplo, la acetaminofén, pues prima el antídoto de la N-acetilcisteína, los que son neutros que realmente no tienen evidencia, ¿sí? Tricíclicos y, por ejemplo,
algunos calcioantagonistas, ¿sí? No se pueden dializar. Ojo con los betabloqueadores, porque el atenolol sí es dializable, pero otros como el propanolol no lo son. Pero ¿qué tipo de terapia de reemplazo renal utilizo en lesión renal aguda y enfermedad renal crónica reagudizada? Para ir terminando, siempre habrá la dualidad de qué le voy a mandar a mi paciente. Ya sabemos las particularidades de la hemodiálisis intermitente y las continuas que se subdividen en hemodiálisis venovenosa continua, hemofiltración continua, ¿sí? Y hemoperfusión o hemodiafiltración, ¿cierto? Y otras como la plasmaféresis y otras especiales. En el contexto de intoxicado, pero en el contexto de una lesión renal aguda y una enfermedad renal reagudizada y una urgencia dialítica, yo voy a tener principalmente la hemodiálisis intermitente y la continua, que es una hemodiálisis continua o una hemofiltración o hemodiafiltración. Entonces, ¿qué utilizo? ¿Sí? Ya sabemos las particularidades en intoxicados, entonces quedémonos en este grupo poblacional de enfermedad renal crónica reagudizada y la lesión renal. Cada una tiene sus ventajas. Entonces, por ejemplo, la diálisis continua tiene esas ventajas de remover gradualmente, ¿sí? Ese líquido en esos pacientes, por lo cual es preferible en pacientes hemodinámicamente inestables. Y es más fisiológica, nos ayuda pues a esa parte de la sobrecarga de volumen, también importante en TEC, en edema cerebral, en falla hepática, con encefalopatía hepática, con osmolaridad, porque no nos fluctúa tanto la osmolaridad como la intermitente y pues es preferible en ese contexto. Y hay mayor control del balance hídrico como tal. La de intermitente pues es más barata, es más flexible, realmente es corta comparada con una continua que son 24 horas, pues es siempre continuo. Y lo otro es que tú puedes dializar 3 pacientes con una máquina, con la misma máquina en el día, o sea, termina uno, termina el otro y luego el otro. Pero tiene esas limitaciones que obviamente en pacientes inestables que ya hemos hablado. Pero sí se ha mostrado muy bueno, principalmente en hipercalemia y en lisis tumoral, para barrer esos electrolitos y ese ácido úrico. Y la menor necesidad de anticoagulación. A veces hay terapias sin anticoagulante, otras terapias con anticoagulante. A diferencia de la continua que siempre tiene que estar anticoagulada, ya sea con heparina o con la terapia citratada. Y las terapias intermitentes, realmente combinadas o mixtas, es como una intermitente extendida, ¿sí? Son terapias donde, digamos, el volumen lo bajan, pero extienden el tiempo para tener beneficios de ambas terapias. Sin embargo, hasta la fecha no se ha demostrado diferencia significativa en la mortalidad, ni en continua ni en intermitente en esos pacientes con lesión renal aguda. La elección debe basarse en esa condición hemodinámica del paciente, las características clínicas específicas y los recursos disponibles. Y este es otro estudio del año pasado que quería darnos esa respuesta e incluyó la terapia continua, la terapia de hemodiálisis intermitente y la terapia de diálisis peritoneal. Y ojo, es que la diálisis peritoneal no la tenemos en cuenta porque pues no es prudente ni es tan estandarizada ni tan, digamos, efectiva a la hora de uno decir, no, un paciente en urgencias que esté súper inestable, vamos a dializarlo por la parte peritoneal. Eso realmente lo define el nefrólogo y hay otras terapias un poco más seguras en la parte teórica. Sin embargo, este estudio nos quería evaluar eso. ¿Qué pasa con esos pacientes con esos tipos de terapia de reemplazo? ¿Y qué encontramos? Lo primero es que compararon la terapia continua con la diálisis peritoneal y no hubo diferencia estadísticamente significativa en los desenlaces, que principalmente era mortalidad en estos pacientes, ¿sí? Con cualquier tipo de esas terapias y de lesión renal. Lo otro era que cuando compararon la hemodiálisis con la diálisis peritoneal sí hubo una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, aunque fue estadísticamente significativa, al excluir 4 estudios se perdía esa significancia. Y lo otro es que cuando compararon la hemodiálisis con la terapia continua, o sea, la intermitente con continua, tampoco hubo una diferencia estadística. ¿Qué nos dice? Comparando la continua, ¿sí? Con la diálisis intermitente y con la peritoneal no hay diferencia significativa en la mortalidad, use cual use. Sin embargo, quizás por el poder estadístico es bajo, pero hubo una diferencia. La diálisis peritoneal le fue mejor que la diálisis intermitente. Sin embargo, los resultados no son robustos, por lo cual ellos al final dicen, no se puede recomendar una modalidad sobre otra con base en esos datos, ¿sí? Y realmente se requieren más estudios y obviamente la heterogeneidad que fue altísima, la falta de datos individuales y la gran cantidad de posibles sesgos, no lo hizo un estudio tan valioso. Llegando a la conclusión de esta charla, que intenté que fuera enfocada a lo que más nos sirvía a nosotros los urgenciólogos, y empezamos con esto. No existe realmente una modalidad de terapia de reemplazo claramente superior en términos primero de mortalidad o de recuperación renal,
Y la elección siempre individualícela, bases en la característica clínica del paciente, ¿cierto? Esas características clínicas, la estabilidad hemodinámica y esos recursos que usted tenga disponible en urgencias y en la UCI, ¿sí? Y siempre guiado y apoyado con el grupo de nefrología. Esta terapia continua siempre va a ser la opción más preferida para pacientes inestables hemodinámicamente, permitiendo un control, como les dije, de ese balance hídrico de forma más fisiológica y cuando queremos eliminar algo de forma más sostenida, aunque sea un poco más lenta, pero sin con beneficios de la continua y sin los riesgos de la intermitente. La intermitente sigue siendo la modalidad más efectiva para emergencias dialíticas, principalmente en la hipercalemia, ¿cierto? Y la lisis tumoral, en la hiperuricemia y el desequilibrio electrolítico subsecuente de este. Y también intoxicaciones por toxinas o xenobióticos pequeños que se puedan dializar. El uso de extracción extracorpórea, estos métodos que les acabo de mencionar anteriormente, siempre van a estar justificados principalmente si hay toxicidad grave que ponga en peligro a un paciente, que tengan baja eliminación endógenas o bajo clearance, que se queden en la circulación, en la sangre, bajo volumen de distribución y una urinoproteínas pequeña, aunque hay otros métodos que puedo con urinoproteínas un poco más altas. Y la hemodiálisis es la técnica más eficaz y disponible para toxinas pequeñas, como les dije, que sean hidrosolubles y con bajo una proteína, mientras que hemoperfusión con cartuchos y la plasmaféresis se reserva para toxinas más altas a proteínas y con pesos moleculares mucho más altos. Muchas gracias. Los invito para que nos sigan, por favor, en nuestro Instagram, en nuestro canal de YouTube, donde subimos las revisiones de tema, y nuestro canal de Telegram. Y los invito el próximo miércoles a la próxima charla, falla hepática aguda en el servicio de urgencias. Hola, muy buenas noches. Felicitaciones a Gustavo. Está muy bien montada la charla, muy bien establecidas las cosas, supremamente claros algunos de los criterios. eh, Pueden surgir de pronto algo de debate con algún, pues, de una u otra forma. Eh, la forma como está enfocada es como usualmente pues debemos pensar en ese momento. Realmente lo que dice el doctor Salgado es muy cierto y que pues la diferencia se ha visto de forma importante en los últimos años en los servicios de urgencias acompañados por los emergenciólogos, en donde realmente cuando llegamos nosotros, pues ya tenemos un paciente que está reanimado, es un paciente que ya pues definir el inicio de terapia de soporte renal no es complejo, pues que ya hablamos más de refractariedad en muchos de todos estos casos. Pues de forma como sugerencia, siempre hay un criterio que yo siempre les comento a todos cuando pasan por allá y es, en algunos lados sigue existiendo el dejar el nitrógeno ureico por encima de 100 miligramos por decilitro, creatinas por encima de 10 miligramos por decilitro. Eso digamos que tiene un pero y son, por ejemplo, los pacientes con nefropatía obstructiva secundarios, bien sea a uropatía obstructiva o pues algunos de los que digamos puedan tener su fenómeno asociado a lesiones tumorales. Estos pues son obviamente pacientes que tienen una capacidad de ser un poquito más agradecidos que el resto y cuando se derivan las vías urinarias de una forma temprana y reponemos de forma adecuada esas pérdidas de acuerdo pues a la recomendación entre un 70 y un 80% de esas pérdidas horarias. Digamos que la posibilidad de darle a ese paciente la oportunidad de mejoría en las siguientes 24 48 horas va a ser notoria en un porcentaje alto de estos pacientes. Algunos serán refractarios, a algunos les pasará porque sus cambios de cronicidad o la instauración de la lesión ya es muy alta y pues no vamos a ver lo que estamos esperando, ¿cierto? Entonces esos ya son los que consideramos refractarios, pero pues quedarnos solo con el criterio, es que tiene 100 y entonces vamos a pasarlo de una vez, ¿no? Digamos que esta población tiene la posibilidad de esperarse, bien sea con derivaciones por sondas urinarias o por doble J o por nefrostomías, si es el caso, sí se ven los resultados algo diferentes. Una pequeña acotación también, que pues lo mencionó Gustavo de forma clara, y es que pensemos un poquito en esos pacientes que tienen claramente una uremia y los valores son muy altos en el contexto de los nitrogenados o que su alteración electrolítica sea muy importante. Hablo de aquellos que tienen una hipernatremia severa
sodios por allá por encima de 165, 170, o sodios extremadamente bajos por debajo de 115, en donde tenemos los otros criterios para inicio de terapia de soporte renal. Es ideal en este contexto pensar en una terapia de soporte renal continuo si se dispone de ello, obviamente asociado pues a todos estos cambios osmolares, a la disminución de las complicaciones asociadas a los flujos obviamente más bajos que se manejan en estas terapias, y que pues tenemos la oportunidad de podérselas ofrecer en muchos de los otros casos. Desde el punto de vista de intoxicaciones, seguirán apareciendo cosas nuevas. Hoy por hoy, Extrip nos muestra que los tricíclicos no tienen una forma posible de extraerse. Algunos estudios observacionales van mostrando que algunos de estos cartuchos que vienen apareciendo podrían tener una utilidad en algunos de estos casos. Todavía mucho por cortar de esa parte de la tela, pero la parte buena es que se sigue haciendo, sigue apareciendo la tecnología. Dentro de todos los cartuchos que hay en este momento en el mercado, hay algunos que ya podemos decir de formas más claras, tienen más indicaciones, algunos para sepsis, otros para intoxicaciones. Entonces, pues, eso es como la recomendación actual, no quedarnos con una sola cosa, pues muchas de las veces que nos comunicamos con un servicio de toxicología, a veces nos suelen dejar tirados en la mitad del camino y pues nos toca de una u otra forma pegarnos como de algunas de esas cosas que se han aprendido en otros sitios.